Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta clase número 17 del curso de Teología Sistemática. Felicitaciones por llenar el cuestionario final de la página de Tesmos a tiempo, y a los que tienen la oportunidad de recibir estas clases en nuestras instalaciones, felicidades por su perseverancia, esmero y dedicación. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca del castigo del pecado, de acuerdo a lo que nos explica Luis Berkhof en su libro de Teología Sistemática. No todos nos ponemos felices cuando se nos habla del pecado, y menos aún cuando se nos menciona el castigo del pecado. Entonces podríamos dar una definición, en primer lugar, sobre el castigo. El significado de la palabra castigo. El castigo es una sanción o pena impuesta. Es una sanción o pena impuesta a una comunidad o a un individuo que causa molestias o padecimientos, motivo por lo que se ejecuta una acción que puede ser física o verbal, directa o indirecta, contra quien ha cometido una falta o delito. Voy a repetir de nuevo ese concepto de castigo. El castigo es una sanción o pena impuesta a una comunidad o individuo que causa molestias o padecimientos, motivo por lo que se ejecuta una acción que puede ser física o verbal, directa o indirecta, contra quien ha cometido una falta o delito. También podríamos sintetizarlo con lo que aparece ahí en la presentación en este momento, que es una sanción o pena impuesta. Ahora bien, todo pecado es una ofensa a Dios. Así lo enseña la Biblia. Todo pecado es una ofensa a Dios que no puede dejarlo sin castigo. Los hechos y palabras que perjudiquen a otra persona, a la familia, a la sociedad o a la nación, o aún al mismo individuo que los ejecuta, son juzgados primeramente por su implicación en cuanto a Dios. Así es que ese punto hay que tenerlo bien claro. Todo pecado es una ofensa a Dios. El castigo entonces tiene como primer propósito la satisfacción de la santidad y justicia divina. Todo delito o pecado es una afrenta al carácter de Dios, que es santo, porque está escrito en Levítico 11:44, seréis santos porque yo soy santo. Y también en Éxodo 9:27 se menciona que Yahweh es justo. Así es que su santidad y justicia le impiden dejar sin retribución los pecados del hombre o de los seres angelicales también. El castigo entonces tiene como primer propósito la satisfacción de la santidad y la justicia divina. En el caso de los mandamientos dados por Moisés, también se incluían castigos por no cumplirlos. Cuando Dios establece sus mandamientos por medio de su siervo, Moisés, incluyó junto con ellos los castigos que se recibirían en caso de no cumplirlos. Estos no tenían por propósito conseguir la reforma del delincuente o lograr un efecto de admonición en el resto de la sociedad. Estas cosas eran ciertamente su producto del castigo, pero hay que enfatizar que lo que había que satisfacer en primer lugar era la justicia y santidad de Dios. Así que al fallar en esos mandamientos, la persona que los incumplía
se consideraba como una ofensa a Dios, pero que con el castigo no se buscaba simplemente la reforma de la persona que estaba violando el mandamiento, sino había mucho más, y lo vamos a ver más adelante todavía. Ya en el Antiguo Testamento, como lo hemos estado viendo, el castigo no era simplemente colocarlo a una persona, colocar a una persona, al infractor, en una cárcel o simplemente sacarlo por un tiempo del campamento. En el Antiguo Testamento, ya dados los mandamientos, se consideraba que violar esos mandamientos dados por Dios, el castigo era, repito, la muerte misma. No era un suplicio. El castigo no era vamos a torturar al individuo, no. O simplemente vamos a hacerlo pasar vergüenza delante de la gente, no. El castigo en el Antiguo Testamento era precisamente la muerte del infractor. Y para esto hay lo que vemos en la escritura ahí en pantalla, en Éxodo 21:12, observe bien lo que dice: quien hiera a un hombre y éste muera, será muerto irremisiblemente. Ahí está la falla entonces. En Éxodo 21, del 14 al 17 dice: sin embargo, si un hombre se enfurece contra su prójimo y lo mata con alevosía, hasta de mi propio altar lo podrás aprender para que muera. No está diciendo vamos a darle un suplicio, no está diciendo va a sufrir una tortura. Está diciendo para que muera. Quien golpee a su padre o a su madre será muerto irremisiblemente. Y lea bien esa parte del versículo 16. Quien secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, será muerto irremisiblemente. Y el verso 17 dice: quien maldiga a su padre o a su madre será muerto irremisiblemente. Así es que encontramos ahí en el Antiguo Testamento que no está diciendo va a sufrir una tortura o un suplicio, no. Está diciendo que la persona va a morir y no hay nada que detenga ese acto. Veamos también lo que dice números 15 del 34 al 36. Cuando los israelitas todavía vivían en el desierto, encontraron a un hombre juntando leña en sábado. Entonces lo llevaron delante de Moisés y de Aarón y de todo el pueblo. Como no sabían qué hacer con él, lo detuvieron esperando que Dios les hablara, y Dios le ordenó a Moisés: saquen a ese hombre del campamento y que todos lo apedreen hasta matarlo. Y así lo hicieron los israelitas, siguiendo lo que dice la Biblia de lenguaje actual. Como no sabían qué hacer con él, dice, lo detuvieron. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dios le dio la orden a Moisés: sáquenlo y apedréenlo hasta matarlo. Entonces vemos ahí nosotros que estos eran castigos. Estos eran castigos donde el infractor, donde la persona que violaba los mandamientos, donde la persona había realizado un acto contrario a lo que Dios había establecido, entonces está diciéndole: van a apedrearlo y que muera irremisiblemente, como en los casos anteriores. En esta ocasión vamos a hablar sobre los castigos naturales y los castigos positivos. Vamos a ver en qué consisten esos conceptos. Hay castigos que son el resultado natural del pecado y del cual los hombres no pueden escapar, puesto que son las consecuencias naturales y necesarias del pecado. Por ejemplo, en caso ahí en pantalla aparece que un hombre
sufrió una quebradura por un accidente que tuvo en la carretera. Entonces, la quebradura de su pierna fue consecuencia del accidente. Lo mismo sucede en la vida del ser humano. Cuando se cometen pecados, cuando se peca deliberadamente, entonces vemos nosotros que aparecen después lo que se llaman las consecuencias. Y hay castigos que son el resultado natural del pecado y del cual los seres humanos no pueden escapar, puesto que son las consecuencias naturales y necesarias del pecado. Otros nos hablan así en esos términos: consecuencias del pecado o del pecado y sus consecuencias. En el Antiguo Testamento, el hombre no se salvaba de los castigos simplemente por decir me arrepiento y pido perdón. Ya lo vemos nosotros en la casa de David, que sufrió también las consecuencias del pecado. No siempre resulta congruente aceptar que hemos sido perdonados mientras sufrimos las consecuencias de un pecado que hemos cometido. Finalmente, si Dios dispensó a David de morir, ¿no podría también haberlo librado de las otras consecuencias y evitarle los sinsabores en el futuro? Como hemos visto nosotros ahí en la Escritura, en la casa de David, encontramos una serie de situaciones indeseables. La violación de su hija Tamar, la muerte de su hijo Amnón, la rebelión de Absalón, incluyendo la violación de sus concubinas, deberían ser consideradas como parte de las sentencias divinas por el pecado o como un resultado del efecto que este pecado tuvo sobre la familia. Si bien es cierto, podemos decir que David se arrepintió, y el Salmo 51 nos ayuda a entender sobre el arrepentimiento sincero, honesto que tuvo el rey David, eso no alejó que se vinieran una serie de consecuencias. Por eso hablamos de consecuencias naturales también. Por ejemplo, cuando un hombre o una mujer llevan una vida promiscua entre personas de la calle, entonces como resultado natural podría ser que adquiera una enfermedad debido a ese tipo de acciones que está llevando. O una persona que cae en el alcoholismo, consecuencia de eso podría ser el quebrantamiento severo de su salud. Así es que hay consecuencias que son naturales, pero eso no nos lo podemos quitar cuando llevamos una vida de pecado. También Proverbios, capítulo 5, verso 22 dice: prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Proverbios 23, 21 dice: porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. El Salmo 94, 23 dice: y él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá, dice la versión Reina Valera, Jehová nuestro Dios. Así es que el que me llama también la atención bastante es el 5.22, cuando dice: prenderán al impío sus propias iniquidades. Sus propias iniquidades, y retenido será, es decir, no podrá salir fácilmente a menos que haya una conversión sincera, un arrepentimiento sincero, y dice: y retenido será con las cuerdas de su pecado. Dentro de los castigos positivos no está el simple hecho de las consecuencias, sino se deja como ejemplo para las siguientes generaciones. No se habla de castigos que en ningún sentido son resultado natural o consecuencia del pecado cometido. Por ejemplo, vemos nosotros ahí en pantalla que el castigo tendría que servir de ejemplo para las próximas generaciones. En esta ocasión hablaremos también de la naturaleza y propósitos del castigo.
Dios demanda, en este caso, santidad. El castigo tiene su origen en la rectitud, es decir, la justicia punitiva de Dios, por medio de la cual Él se sostiene como Él es santo y necesariamente demanda santidad y rectitud a todas sus criaturas racionales. El castigo es la pena que es natural y necesaria y que se cobra del pecador por causa de su pecado. Es en efecto una deuda que se debe a la justicia esencial de Dios. Dios demanda santidad de todas sus criaturas. Y el pecado tenemos que entender claramente que hace separación entre la persona y Dios. Los castigos para el pecado son de dos diferentes clases. Hay un castigo que es la necesaria concomitancia del pecado porque en la naturaleza del caso el pecado hace separación entre Dios y el ser humano. Lleva con él la culpa y la corrupción y llena el corazón de temor y vergüenza. Podemos decir entonces que la persona que ha pecado lleva su culpa interna y muchas veces el mismo lazo del pecado lo tiene amarrado y aunque esta persona tiene miedo, tiene vergüenza, le es difícil separarse porque está atado o está atada. Pero también hay una clase de castigos que se imponen al ser humano desde afuera por medio del Supremo Legislador, tales como todas aquellas calamidades de esta vida y finalmente el castigo infernal. Ahora bien, vamos entonces a tratar de entender los propósitos de los castigos. Y en primer lugar estaremos hablando de vindicar la rectitud o la justicia divina de parte de la persona que ha fallado. Es decir, no simplemente se está pecando por pecar, sino que uno está pecando contra Dios. Todo pecado es una ofensa a Dios. Así es que el castigo viene porque el propósito es vindicar la rectitud o la justicia divina, incluyendo su santidad. Y dentro de los otros propósitos está, o del segundo propósito está, la reforma del pecador. Ya en el Nuevo Testamento ya no se habla de que había que matar. En Cristo tenemos nosotros la oportunidad de ser reformados. Entonces ya no vamos a hablar de un simple castigo. Cuando ya se trata de los hijos de Dios, de las hijas de Dios, ahora se habla de una disciplina, que es otra situación. Por ejemplo, Proverbios capítulo 3, versículo 11 dice: Hijo mío, no menosprecies el castigo de Yahweh, ni te fatigues en su corrección. Disciplina al hijo. En el Salmo 5, del 5 al 6, dice: los arrogantes no se presentarán ante tu vista. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruyes a los que hablan falsedad. Yahweh abomina al hombre sanguinario y engañador. Podemos ver entonces la diferencia entre disciplina y castigo que debe de conservarse. La Biblia nos enseña, por una parte, que Dios ama y disciplina a sus hijos. Y por otra parte, que Él aborrece y castiga a los malhechores. Y hay una cantidad de pasajes bíblicos que nos hacen ver, por ejemplo, ahí en el lado gris, ahí en estos momentos en pantalla, podemos ver que habla de los arrogantes, que no se van a presentar ante la vista de Yahweh, y que Él aborrece a todos los que hacen iniquidad. A la izquierda, en la pantalla del lado azul, dice: hijo mío, no menosprecies el castigo. Pero a la derecha está hablando del castigo hacia el malo. Veamos qué más encontramos, porque hay muchos pasajes bíblicos también que nos hacen ver esta situación, como por ejemplo el de Hebreos 12, del 7 al 8. Dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual
todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, nos dice la carta a los Hebreos. Sin embargo, en Proverbios 3:32 dice, porque Yahweh aborrece al perverso y su íntima comunión es con los rectos. Entonces hay una palabra que se escucha, o una frase que se escucha constantemente: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y en el Nuevo Testamento es que nos habla también de una manera ya diferente, en que Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos muestra su gran amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos muestra su amor en que, habiendo sido pecadores, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Claro que sí, que Cristo murió por todos. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Significa entonces que en Cristo tenemos la oportunidad de ser aceptados como hijos de Dios. Cuando hay ese arrepentimiento sincero, no remordimiento. Hay una gran diferencia entre remordimiento. El remordimiento viene a darnos cuando vemos las consecuencias, cuando vemos el castigo muchas veces, y muchos dicen, me arrepiento de lo que hice. Claro, porque saben que viene una sentencia fuerte. Entonces vienen y vuelven a cometer el delito si se les deja libres, y continúan cometiendo cada vez más con mayor gravedad los delitos. Pero en el caso de un cambio radical en el individuo, en la persona, es cuando se acoge a la gracia de Dios en Cristo Jesús. Pero aquellos que rechazan definitivamente la fe en Dios, la fe en Jesucristo, el creer en Él, estas personas a sí mismas se constituyen en enemigas de Dios. Y ahí es donde la frase esta de que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, para muchos es una frase muy cuestionada, puesto que hay muchos pasajes bíblicos que muestran que Dios aborrece al perverso. Y es algo que Luis Berkhof señala de esa manera. Entonces, el castigo trata de buscar la reforma del pecador, pero en tercer lugar, otro de los propósitos del castigo es el de disuadir a los hombres a que pequen. Y esta es otra teoría muy en boga en nuestros días, de que el pecador debe ser castigado para protección de la sociedad. Así dicen muchos, para que la sociedad en ese tiempo judía se preservara de que esto se repitiera, había que castigar al pecador, y muchos han hecho de eso toda una teoría. Vamos a castigar a esa persona para protección de la sociedad, disuadiendo a que otros vayan a cometer esas mismas ofensas. Pero ninguna justicia hay en castigar a un individuo simplemente por el bien de la sociedad. De hecho, el pecador siempre recibe el castigo de su pecado, e incidentalmente esto puede ser para el bien de la sociedad. Y aquí lo señala Berkhof claramente, y cito, y aquí de nuevo debe decirse que ningún castigo tendrá efecto disuasivo si no es justo y recto en sí mismo. El castigo tiene buen efecto cuando es manifiesto que la persona a quien se le aplica realmente lo merece. Y por eso hablamos de mereces ser castigado. Eso es lo que al pecador no se le castiga simplemente para prevención de que esto no se repita con los demás, sino que en primer lugar se le castiga porque lo merece. Y a nadie le gusta que le hablen del castigo del pecado. Y aquí de nuevo debe decirse que ningún castigo tendrá efecto disuasivo si no es justo y recto en sí mismo. Por eso repito, el castigo tiene buen efecto solamente cuando es manifiesto que la persona a quien se le aplica realmente lo merece. Entonces tendríamos que hablar sobre la pena actual del pecado.
¿Cuál sería entonces la pena actual del pecado? Número 1, la muerte como una separación de Dios. El castigo con que Dios amenazó al hombre en el paraíso fue el de la muerte. La muerte a que aquí se refería no es la del cuerpo, sino la del hombre como un todo, la muerte en el sentido bíblico de la palabra. La Biblia no hace distinción así fácilmente, que es muy común entre nosotros, muerte física, muerte espiritual y la eterna. Ella tiene un concepto sintético de la muerte y la reconoce como la separación de Dios, un individuo que está sumergido en una vida de pecado, de rechazo a Dios. La Biblia reconoce que esta persona está muerta y que la muerte significa en este caso una separación de Dios. Lo dice claramente la Escritura, la paga del pecado es la muerte. Pero esta muerte incluye también, no solamente esa muerte que nosotros vemos, bueno, fulano de tal falleció, etcétera, etcétera. La Biblia nos da a conocer la amenaza del castigo, que es la muerte en el sentido amplio de la palabra. Nos informa que la muerte entró en el mundo por medio del pecado, y así lo dice Romanos 5:12, que la paga del pecado es muerte, o Romanos 6:23, el castigo del pecado verdaderamente incluye la muerte física, pero incluye mucho más que eso. Vamos a verlo así en una forma ordenada. ¿Qué incluye el castigo? La muerte espiritual. Lo estamos viendo ahí en pantalla. Usted puede ver a una persona que se mueve, que hace cualquier cosa, pero internamente esa persona está muerta. ¿Por qué? Porque el pecado separa al hombre de Dios, y eso quiere decir muerte. Porque solamente en comunión con el Dios viviente puede el ser humano vivir verdaderamente. Si tenemos comunión con Dios, podemos decir que esa persona vive. Y el Señor ha venido para que tengamos vida, y para que esta vida que nosotros tenemos la vivamos con gozo, en abundancia. En el estado de muerte que resulta de la entrada del pecado en el mundo, quedamos cargados con la culpa del pecado. Quedamos cargados con la culpa del pecado. Culpa que solamente puede ser quitada, escuche bien, mediante la obra redentora de Jesucristo. Por lo tanto, viene algo también acompañado de esta situación. No solamente la muerte espiritual, también viene acompañado de los sufrimientos de la vida producidos por la entrada del pecado en el mundo. El pecado trajo el desorden a toda la vida del ser humano. Su vida física se convirtió en presa de la debilidad y de la enfermedad, que resultan en pesadumbres y consecuencias, en penas que lleva a la agonía. Y su vida mental quedó sujeta a desesperantes disturbios que con frecuencia lo despojan del gozo de la vida, incapacitándolo para su trabajo diario y algunas veces destruyendo por completo su equilibrio mental. En tercer lugar, vemos que esa separación de Dios también da como resultado la muerte física a toda la humanidad. La muerte parece ser necesaria para cuerpos como los nuestros. El deterioro físico y la eventual disolución final son inevitables. Por eso decimos que el ser humano lleva adentro, a causa del pecado, la semilla de la decadencia, o sea, del envejecimiento y de la disolución. O sea, llegará el momento en que todos nosotros quedemos disueltos. Así que la Biblia nos habla claramente que la muerte es también consecuencia del pecado. Dios le dijo a Adán: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pablo nos dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y todavía dice más, y también que la paga del pecado es la muerte, en Romanos 6:23, como lo dije anteriormente. Así es que
Hablaríamos también sobre la muerte eterna, que es algo de lo cual nosotros vamos a hablar mucho más adelante cuando nos toque tocar ya el tema correspondiente al terreno de la escatología, que no dudo que será muy, pero muy interesante. Sin embargo, lo vamos a dejar hasta aquí para que ustedes puedan llenar el cuestionario en la página de TestMoz colocando los números 11 49 18 5. 11 49 18 5. Van a colocar ahí su email y el password, es decir, la contraseña, será en letras mayúsculas, A, B, C, D. De esa manera van a tener acceso a la página. Espero que puedan contestar esas 10 preguntas que lo único que hacen es reflejar que ustedes han estado viendo esta lección. Que el Señor los bendiga en gran manera, los ilumine cada día y les ayude a seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. Bendiciones.